Entonces, el resultado práctico de ello es que no vamos a tener esta reforma vigente para las elecciones de 2010. No vamos a tener sanciones, no vamos a tener responsabilidad política, no vamos a tener fortalecimiento de los partidos, no vamos a tener democracia interna, no vamos a tener anticipos. Y ese es el tema que yo quiero llamar la atención de esta comisión, porque creo que si no se modifica el tema de las facultades al gobierno y en lugar de decir que dentro de 6 meses se hacen unas facultades transitorias y especiales al gobierno nacional para que se expida la reglamentación que tenga vigencia de cara a las elecciones de 2010, estas normas van a ser un saludo a la bandera en la próxima contienda electoral. La única forma de resolver esto es dándole facultades, senador Benedetti, al gobierno para que regule la materia por una sola vez de manera transitoria, de tal forma que no se le quite competencia al Congreso de la República para expedir una ley estatutaria en la materia, sino que sea de manera transitoria para efectos de que las normas aquí contenidas tengan vigencia en las elecciones que vienen el año próximo. Esa normatividad permitiría, si se le da, digamos, al Gobierno Nacional un plazo de 3 meses para que regule la materia, que se revisara en la Corte Constitucional. En el tema de la financiación de partidos y candidatos, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, según el acto legislativo en curso, la ley que regule la materia debe ser expedida por el Congreso en lo que resta del presente año. De lo contrario, será el gobierno quien lo haga. Expertos en temas electorales de todo el mundo han llamado la atención sobre la inconveniencia de legislar sobre estas materias en medio de un proceso electoral. La premura para aprobar las nuevas normas conlleva el riesgo de que esto se haga sin que medie un debate serio, ponderado y calificado y sin la debida ponderación sobre los alcances e impacto de estas normas. Además, las medidas propuestas excluyen temas tan importantes como el acceso de los candidatos a los medios de comunicación, más allá de lo que ya hay establecido, y todos sabemos que esto es uno de los rubros más costosos en la financiación. Estas circunstancias son aún más inconvenientes cuando los encargados de expedir las leyes son parte interesada y los directos beneficiarios, y además poseen las mayorías en el Congreso para imponer sus propias posiciones. Y cuando es probable que por los avatares propios de la campaña electoral que se avecina, el Congreso no expida la respectiva ley y sea el propio presidente de la República, en plena campaña para su propia reelección, quien expida esta ley. Todo esto en un contexto de polarización e incertidumbre como el que vive el país en la actualidad, se convierte en un factor adicional de perturbación e ingobernabilidad y acrecienta la desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones. Uno de los objetivos que planteaba el ministro Fabio Valencia en la exposición de motivos, sino que están diseñados para resolver unos problemas coyunturales a la coalición del gobierno y del propio presidente de la República, nada más. Por ejemplo, se abren las compuertas al transfugismo político al permitir por una sola vez, léase más claramente, unos pocos meses antes de la inscripción de los próximos candidatos, cambiar de partido. Las consultas interpartidistas para la selección de candidatos es otro ejemplo. Dice la reforma que debe reglamentarse en 6 meses por el Congreso y que si el Congreso de la República no la reglamenta, entonces el candidato presidente, ¿en qué país estamos? Que se le dan las funciones al candidato presidente, doctor Álvaro Uribe Vélez, para que sea él el que reglamente la reforma política. ¿En qué país estamos? Un candidato reglamentando las garantías electorales del conjunto de quienes acuden al certamen democrático electoral para la elección del presidente de la República. Este Congreso es un Congreso profundamente ilegítimo, profundamente cuestionado por sus nexos con el crimen, y lo que esta reforma está estableciendo
es la impunidad. Los congresistas en función, solo los actuales congresistas, no los que vengan. Esto no es una norma impersonal. Los actuales congresistas podrán cambiar de partido sin que eso se considere una doble militancia. El nuevo régimen de financiación de campañas y partidos requiere que se expida una ley, pero hay un parágrafo salvador. Si el Congreso no expide la ley dentro de los próximos meses y no lo hará, esa reglamentación de los presidenciales, aquí está uno de ellos, recibieron la orden del presidente Uribe de tomarse el Congreso en las elecciones del año entrante. Hay la toma del Congreso. La purificación del Congreso empieza porque exministros y exconsejeros presidenciales de Uribe serán elegidos senadores y representantes. Pues bueno, son parte del proceso electoral. Entonces,